Bueno, no, ¿A Contralor? estamos vivo. ¿Es un Contralor también? No. ¿Papá por entendido? De la compañía. Nada más por último. Gracias. Los dos. ¿Por qué? ¿Me lo mandaste por Nigel? Me lo mandé por WhatsApp. Ya estamos. Que faltan 10 minutos. Y luego 10 minutos. ¿Sebastián? Mira. ¿Que la gente está yendo de puente o qué? ¿Eh? La gente se agarró por ahí la red americana. Es la primera práctica que da sobre Los sentamos y los sentamos se quedan ahí. empieza a las 6:15, fuerte, un tiempo. Entonces, se pueden conectar a través de Facebook, de la página de Posgrado de Comunicación de la Universidad. Otra por ejemplo. La primera práctica que da es sobre política. No te lo pierdas. Estoy aquí, se empieza a las 6:15. Empieza poco tiempo, se pueden conectar a través de Facebook, de la página de Posgrado de Comunicación de la Universidad. Decimos que le ponga 21 grados, ¿no? Dile, ¿no? Le pone- No, no, dile. Seguro. Invítalos. ¿Les gusta el fútbol? Oigan, por si les interesa, el viernes tenemos un evento parecido. Es una charla sobre el poder de las grandes estrellas y van a hablar de Messi, Cristiano, LeBron y Mbappé. Ese va a ser virtual. Entonces, ¿colaboras con Rabona o ya no? Sí, de hecho estoy ahí ya. ¿Quién compró Rabona o quiénes son los dueños de Rabona? Es una productora, pero no cómo se llama. Ya no está ahí ¿cómo se llama? Diego, ¿Cómo se llama el que lo fundó la Rabona? ¿Te acuerdas? no, era Moctezuma, ¿no? Porque Era- Moctezuma, Pedro Moctezuma. Sí. Creo que todo. Él se fue a Televisa después, pero no sé qué pasó con él. ¿Cuál es? Y se la toma grabada. Volando. Una productora compró la Ujú. empresa, digamos, la marca. Sí, sí, sí. Sí, entonces, pues ha habido algunos cambios, pero pues, estoy ahí hablando de ¿Y eso. si tienen tráfico? Sí les está entrando. Sí, y estamos tratando de revivirlo. Sí, es que como se quedó como casi un año, ¿no? Sin Lo que publicar. sucede es que también algo que traía muchísimas vistas eran los videos que hacían con esta Marion Reimers. Ah, sí. Bueno, a los que se contaron, bienvenidos sean a los que se contaron esta plática de origen de la Universidad Iberoamericana. Ah, por cierto, tiene animaciones esta presentación. Terrible el evento con él. Aquí estamos. La política, empezamos 6:15. La cita se llama 6:10. Decía ser a las 6:15. Bueno, la decisión de empezar a las 6:15 para que todo el mundo pudiera ir, pero no se estresara. Todo bien. Y pueden ver
¿Dónde está el otro? Ya sí, estoy esperando. Entonces, no voy a aparecer en todo momento. Estaré. Aquí andamos. Nada, muy buenas. Y gracias por venir. Me gustó el video que hiciste con El de TikTok. ¿cuál de todos? El que metiste ahí junto a ti mismo. Ah, Junto a la Que dijiste que foto. la la cantaste invitación, muy- ¿no? Digamos. Ah, sí. Estuvo creativo. Lo digo, ahí la llevamos. ¿No se llama tu cuenta? ¿Se llama Geobalón? Geobalón, sí, sí, sí. Pueden seguir su cuenta en Instagram. Estoy en TikTok más bien. Ah, en TikTok, perfecto. Sí. Geobalón. Ajá. Les va a gustar mi contenido. A los que son de RI, también les gustará. Aquí estamos. Bienvenidos a los que se conectan. Estoy muy contento. Es la primera vez. Bueno, es la segunda vez. Ya tengo una plática con en la Universidad Autónoma de Baja California. Me había presentado allá. Pues aquí andamos. Punto de llegar a los 20,000. Recuerden la historia que contaré de la selección de Líbano. Estoy muy contento de estar aquí. Gracias a los que se están conectando. A seguirlo también de cerca. ¿Cómo cuánta gente ya están en? Ah, ya hay 8. Ahí vamos. Ya está en Facebook. Pueden ver otros tantos. Sí. 2 minutos. 2 minutos para empezar. ¿En qué link se puede seguir? Ah, se puede seguir en el Facebook de Departamento de Comunicación. Ajá, de Comunicación. Ibero Comunicación Oficial. Ibero No, Comunicación Oficial. Yo no. Perfecto. Ibero Comunicación Oficial en Facebook, por si lo quieres seguir allá. Pero yo lo pensé también transmitir por acá, por si necesitan incorporar algunas preguntas. Porque obviamente espero y me gustaría que me pusieran las preguntas que ustedes quieran hacerme. Pues aquí andamos. Perfecto. Vamos a darle. Estamos a 2 minutos de comenzar. Vamos. Muchas gracias a los que se están conectando. De verdad lo aprecio muchísimo. Entonces, por cierto, compartan el live, por favor, empiecen a darle me gusta para que empiecen ya haciendo. Para los que no se pudieron conectar, se vengan para acá. Sobre todo para los que no tienen. Ah, viene, ahí está Diego. A ver, Pablo, voltea. Yo también salgas. También se les vino al día fútbol. La función de local. Listo, pues vamos a empezar, si les parece. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que están aquí presentes en el auditorio en el aula de videoconferencias aquí en la Universidad Iberoamericana. Vamos a llevar esta actividad académica. Esta es una actividad que pertenece al área de posgrados del Departamento de Comunicación. Está abierta a toda la universidad y a todo el público interesado. Cada martes tenemos un espacio de reflexión, de diálogo, de actualización, de discusión sobre diferentes temáticas vinculadas con el mundo de la comunicación. Estamos compartiendo estas actividades con nuestros compañeros de la maestría en comunicación, el doctorado en comunicación y la maestría en cine. Y bueno, en este semestre hemos tenido pláticas de diferentes temáticas y en esta ocasión tenemos el gusto de recibir aquí en la universidad a Sebastián Alarcón, quien nos va a hacer una plática, una conferencia sobre un tema muy interesante, muy importante y poco reflexionado, que es justamente el vínculo entre el fútbol como espectáculo
y la geopolítica. Esto sobre todo pensando que este año, aunque tiene que ver con otra dinámica deportiva, pero bueno, todo el mundo sabe que vamos a tener aquí en transmisión desde París los Juegos Olímpicos en 3, 4 meses. Vamos a tener una oleada de torneos en el verano de este año sobre fútbol internacional y otros preparativos para el siguiente mundial que va a ser entre México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, en este marco, y pensando en los dos tipos de fútbol, vamos a hablar con Sebastián, nos va a platicar de sus puntos de vista, sus conocimientos sobre este tema en dos planos, ¿no? Obviamente tenemos el mundo del fútbol de las selecciones, de los equipos representativos de los diferentes países, y otro tipo de fútbol con el que se hace mucha geopolítica, que es el fútbol de clubes. A través de los clubes también se hace diplomacia, en este caso, diplomacia cultural o diplomacia con soft power, y bueno, a través de las elecciones, pues obviamente. Así que les damos la bienvenida a las personas que están conectadas a través de Facebook o en Zoom, y a quienes nos acompañan aquí en el salón de videoconferencias. Le voy a pedir aquí al profesor Pablo Soto, que es colaborador aquí del Departamento de Comunicación de la Ibero Ciudad de México, que nos haga el favor de presentarnos a Sebastián, para quien pido un fuerte aplauso aquí los estamos presentes. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos. Adelante, Pablo. Claro que sí, pues hoy me toca presentar a nuestro invitado. Con 31 años de edad, Eduardo Sebastián Alarcón Hernández ha tratado de honrar los conceptos de la polimatía. Él, además de ser egresado de Química de Alimentos por parte de la UNAM, es técnico profesional de flauta transversa y estudió en el Conservatorio Nacional de Música. No obstante, esta profesión inicial, siempre ha tratado de ejercer el aprendizaje autodidacta. Tiene conocimiento de 25 idiomas, y esto lo ha llevado a ser miembro de la Asociación Internacional de Hiperpolíglotas. Y gracias a este saber ha podido participar en diversos eventos. Por ejemplo, representar a México en China como parte del 12º Congreso Universitario Puente Chino en 2013, ser guía además de las selecciones de Ucrania y Kirguistán en la Homeless World Cup, tanto en 2012 como en 2018, y trabajar en la conferencia oficial de las partes de la ONU y CBD en Cancún, eso en 2016. Trabaja como jefe de traducción en un grupo mexicano de redacción y también ha tenido experiencias de incalculable valor, desde trabajar en la ciudad del Carmen como intérprete de trabajadores chinos enfermos de COVID-19 en una plataforma petrolera, hasta traducir el prospecto de la vacuna Sputnik 5 al español. También ha sido profesor del inglés de negocios y de español para extranjeros, destacando su labor de voluntario en Proyecto Javesh. Paralelamente a su labor como traductor, es periodista deportivo y su enfoque es la coyuntura entre el fútbol, la sociedad, la cultura, la geopolítica y la historia, con columnas semanales. Su especialidad es darle luz al fútbol no mediático, contextos de gran interés, tanto para amantes del fútbol como para expertos en estudios internacionales. Ha escrito en español y en inglés también, para medios como Los Expulsados, El 9 y Medio, Apuntes de Rabona, Editorial Pushkas y Breaking the Lines. Casi todos estos medios de comunicación tocan temas tácticos, los cuales aprendió para convertirse en el director técnico del equipo campeón del primer torneo femenil de fútbol de medios. Por último, y no menos importante, regresando a la formación profesional, como flautista toca regularmente en la iglesia Nuestra Señora del Buen Consejo y ha sido acreedora a la medalla del concurso Intermodel. Así que le damos la palabra a Sebastián Alarcón. Bueno, primero que nada, les agradezco de que se hayan tomado un poco de su tiempo para venir a platicar un poco también de fútbol y geopolítica. Entonces, empezamos pues tenemos esta plática muy, muy buena. Pues fútbol y geopolítica, la que vamos viendo. Vamos empezando, voy a cambiar aquí la cámara. Ahí ves en la pantalla. Sí. La que llevamos nosotros. Entonces, aquí estamos. Primero que nada, ¿cómo es que yo llego al... Ya hicieron el favor de presentarme, pero vamos a ver qué tal. La que sigue, por favor. Ahora, pues técnicamente yo no tendría que estar aquí. O sea, si nos vamos al concepto ortodoxo de educación, donde dependiendo de lo que hiciste de tu carrera y a eso te tienes que dedicar, yo no tendría que estar aquí. Para empezar, porque pues ya escuchar un poco, pero siendo honestos, ¿qué creen que habría escogido? ¿Qué creen que había estudiado? Algunos dicen que relaciones internacionales, otros que periodismo deportivo, otros traducción,
¿Qué puede ser? O sea, ¿qué pensaron que yo había estudiado antes de venir acá? Administración de deporte, psicología, ajá. ¿Alguien pensó que reí? Sí. Yo pensaba que reí. Dijiste ingeniería. Ahorita vamos a eso. Pero, ¿alguien más pensó que comunicación o periodismo? Yo. ¿Alguna otra carrera que pensaron que yo había estudiado? Ya se mencionó, pero periodismo deportivo. Bueno, pues la que sigue, por favor. Pues en realidad lo que estudié fue química de alimentos en la UNAM. Estudié en la Facultad de Química, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entré en 2007, en agosto de 2007. Es de las mejores facultades de América Latina. Sí, hay que decirlo. Y la verdad es que no me arrepiento de haber escogido. Aprendí muchísimo, realmente aprendí muchísimo. Me encanta. Y eso ha sido un poco por mi tío, más bien mis tíos, que dos estudiaron en el Politécnico, estudiaron ingeniería química, los dos. Uno se especializó en enología, mientras que el otro estudió ingeniería de alimentos en la UAM Iztapalapa. Entonces, eso me inspiró a estudiar química de alimentos en la UNAM. Me encantó la carrera, no les voy a mentir, me encantó. Aprendí muchísimo y eso forjó un poco también. Y eso me permitió forjar después un espíritu para investigar. También vamos a hacerle clic acá. También estudié en el conservatorio, entré a los 15 años ahí, bueno, 14, 15 años, entré en el 2004, estudié flauta ahí en el Conservatorio Nacional de Música. Hay tres escuelas muy fuertes aquí, de música aquí en la Ciudad de México. Conservatorio Nacional de Música, la Facultad de Música en la UNAM, que está al sur, y la Escuela Superior de Música, que se localiza en Churubusco. Pero hay otros centros que enseñan muy bien música, por ejemplo, la Universidad Veracruzana en Jalapa salen muy buenos músicos, también en Oaxaca salen muy buenos músicos, sobre todo para aliento metal. Y vamos a ver qué. También esa, más que oficial, esta fue por gusto, se llamaba en esos momentos cuando estudiaba el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, la segunda mejor escuela de idiomas detrás de la facultad la FES Acatlán, el centro de idiomas que hay allá, que tiene una oferta académica impresionante, una oferta de idiomas. Pero yo estudié ahí algunos cursos de idiomas y todo eso en la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo padre de esta ahora escuela es que estaba a un lado de la Facultad de Química, entonces podía armar primero los cursos de ahí y ya después podía armarlos de lo que está en mi facultad. La que sigue, por favor. Pero realmente amaba el fútbol. Todo empezó desde, a ver, ¿me regresan una, por favor? Ahí. Todo empezó cuando yo tenía 7, 8 años y me trajeron un videojuego llamado FIFA Road to World Cup 98. O sea, era un videojuego donde tú podías llevar al país que tú quisieras al Mundial, en ese caso Francia 98. Entonces, había 10 ligas, pero el resto, lo que a mí me llamó más la atención fueron todos los países que habían ahí. Tú podías disputar desde el principio las eliminatorias del Mundial de Francia 98. Entonces, me acuerdo que me tocó llevar a países como Luxemburgo y Vanuatu al quinto partido. Entonces a la par de eso, empecé a aprender qué banderas, quiénes estaban en la confederación, los uniformes claramente, empezaba a ver por qué. Por ejemplo, Alemania juega de blanco, Italia juega de azul, Países Bajos juega de naranja. En ese momento yo no supe la respuesta, pero me empezó a llamar la curiosidad y dije, esto está interesante, me gusta saber cómo es esta dinámica de por qué tengo que enfrentar primero a estos países, dependiendo también de la fuerza, también dependiendo de la localización geográfica, por qué yo tenía que enfrentar a estos países. Ya habiendo pasando todo eso, ya ahora sí, vámonos al Mundial y enfrentar a selecciones de otra confederación, que eso vamos a retomarlo un momento. La que sigue, por favor. Después tenemos las eliminatorias al Mundial de Corea-Japón 2002. Y eso fue porque me di cuenta en 2002, por ahí de febrero o marzo, que habían páginas especializadas o páginas donde te decían cómo iban las eliminatorias. Entonces empecé a ver, pues primero, en qué país jugó, dónde se jugó. Normalmente, yo creo que un 70-75% de las selecciones jugaban en su capital. Entonces empecé a aprenderme las capitales ahí. Y entonces empecé a ver también a seguir las eliminatorias, un poco en retrospectiva, pero sí seguirlas.
y empezar a ver qué selecciones empezaban a despuntar, cuáles eran las selecciones a vencer. Pero eso era un conocimiento pasivo. Yo lo hacía por curiosidad, básicamente. ¿Tenías 10 años o cuántos años? Tenía 11 años, tenía 12 años, 13 años. ¿Sí? Y después tenemos las unidades al Mundial de Alemania 2006, donde dije, ¿sabes qué? Estas no se me van. Y las seguí desde el principio. Hacía no los llevaba en un Excel, sino las hacía artesanalmente con hojas. Y entonces en las fechas FIFA yo me ponía muy al pendiente de cómo iban los resultados. Entonces, claramente, cuando seguía las tablas, pues las seguía con lápiz o lapicero y goma, y entonces las hojas terminaban realmente ya muy gastadas por eso. Pero era muy padre estar siguiendo las eliminatorias y estar muy al pendiente. Yo no pretendo vanagloriarme, pero no mucha gente de esa edad pues, seguía en las eliminatorias ahí. Solamente se enfocaban que a Champions League, que a las selecciones más famosas, que a la selección mexicana, pero más allá no habían. Y entonces, por ejemplo, habían, ¿cómo decirlo? Programas, por ejemplo, me acuerdo uno que se llama FIFA Fútbol Mundial, que era el único espacio donde hablabas de todo el fútbol. Y eso era una serie de programas hechos por la FIFA, pero era impresionante, era apasionante ver cómo se vivía el fútbol en otras latitudes. A ver, y entonces pero amar el fútbol. ¿Cuáles eran mis principales, cómo decirlo, fuentes para nutrirme del fútbol? En esos momentos Televisa. Y podemos ver en esa diapositiva la vieja guardia. Pues podemos ver, por ejemplo, a Raúl Pérez, podemos ver a Nacho Treyes, a Miguel España, pero yo sentía, si bien hablando de fútbol, sabía que no era suficiente, porque solamente se enfocaban a una parte y la cual o sea, ¿por qué no están hablando de fútbol asiático? ¿O por qué lo tratan por encima? Yo no me sentía cómodo cuando solamente ubicaban al fútbol africano diciendo, uy, son rapidísimos. O fútbol asiático, es que son ordenados por ser asiáticos. Entonces era un simplismo que a mí no me terminaba de convencer. Yo decía, hay algo más que a mí me gustaría saber. A ver, clic. Y eso es algo que es lo que me daba cuenta. Lo podemos ver en la teoría del iceberg, porque está la punta del iceberg y ahí estaba, por ejemplo, las 5 ligas principales, estaba fútbol mexicano, fútbol sudamericano cuando se metía a Libertadores, la MLS recientemente, la selección mexicana, la Liga Española, Champions League, a veces Europa League si ya te querías ver más pro, pero eso era el 10% de todo el deporte y eso era cubierto por el 90%. ¿Qué pasaba con ese 90%? Eso era lo que a mí llamaba la atención. Yo quería realmente saber qué más pasaba ahí. No solamente salir porque claro, y es lo que en un momento sí había programas, pero era insuficiente. Entonces, la que sigue, por favor. Y entonces, ¿realmente el fútbol es malo? ¿Quién recuerda esa imagen de Megamente? Porque cuando no soy la persona que jugaba mejor, no soy la persona, yo creo que si ven a un árbol que está en la Ibero, a cualquiera, juega mejor que yo en el fútbol. Entonces, lo que sucede muchas veces con esas situaciones es que empiezas a hay personas que toman cierto resentimiento al fútbol porque, o sea, nada, es que te juzgaban con base en las habilidades que tú te manifestabas. Entonces, pues, mucha gente se empezaba a desencantar del fútbol desde ahí. Es que es un fútbol para brutos, es un fútbol solamente es pasional, solamente es saber quién sabe jugar mejor. Y no, claramente no. Pero a mí me gustaba el fútbol. O sea, yo trascendí eso. Me acuerdo que había un compañero de clase, en cuarto y quinto, y con él hablaba de fútbol, sobre todo en Champions League. Entonces empezamos a platicar de quién podía avanzar, quién no. ¿En primaria? Eso es la prepa. Ya tenía una mayor noción. Y era muy padre, sí, porque en eso coincidió cuando estaba el Mundial de Alemania. Entonces empezaba, porque incluso me llegaba a volar una clase para ver el sorteo del Mundial, porque me causaba cierta curiosidad de ver a qué países les toca a México. Pero bueno, antes, entonces es aquí donde entra uno de mis modelos para los cuales yo me inspiré, Alberto Lati. Entonces, Alberto Lati realmente juntaba lo que me gustaba, idiomas, todo el contexto, sabía de fútbol,
Entonces yo decía, quiero hacer eso. Que por cierto, Alberto Lati egresó de la carrera de Es- comunicación de la Ibero. Exactamente. ¿Hablas más idiomas que? Pues me puedo comunicar a diferentes niveles. El otro día lo busqué. Habla, creo que 20. Te ganaste. Sí, sí y realmente para cuando empecé a aprender más idiomas, yo decía, lo quiero superar y sí llegó un momento donde empecé creo que en 2013 me tocó entrevistarlo en varios idiomas y ese para mí, yo creo que si para muchos era jugar con sus estrellas, con Messi, para mí esto era una cascarita con Messi. Él lo que hacía era que antes de los mundiales iba a vivir a ese país. Exactamente. Y eso decía, eso es lo que a mí me gustaría hacer. ¿Cómo poder entender el fútbol o el deporte más bien a través de todo este contexto, de toda la cultura? Y eso era algo que no se veía, porque ya hablando con él me decía que le tocó con una generación brutal. Le tocó con Toño de Valdés, le tocó con Enrique Burak, le tocó con Sonia Alarcón. Todos ellos eran buenísimos en lo que hacían. Entonces, la única manera en la cual podía más o menos competir era dándoles esa coyuntura, ese contexto. Y decía, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces yo decía, ¿cómo es que alguien que no jugaba tan bien fútbol terminó hablando del fútbol? Y eso es algo de lo que a mí me gustaba. O sea, ese Megamente no terminó con mucho rencor. Entonces, ¿dónde he trabajado? He trabajado en la Homeless World Cup, y pueden ver con la selección de Kirguistán. Me pueden ver aquí como voluntario en el Mundial de Powerlifting en 2017 con la delegación de Irán. He estado aquí con un amigo que se llama Diego Fael, que está conectado, entonces le mando muchos saludos. Está Joaquín Martínez, tenemos en el programa de Los Expulsados, tenemos la de Es de Roja, antes de que no tomara un rumbo que a mí no me gustara, que era ser tipo el chapucero del periodismo deportivo. Saben a lo que me refiero. Pero no, eso no quiere decir que sea malagradecido, al contrario, eso me permitió generar un estilo de cómo escribir, de los temas que a mí me gustaba hablar. Entonces, ya era, por ejemplo, en Los Expulsados estaba escribiendo de ese mismo, todo surgió porque en 2017, en septiembre, estaba ya un juego de México de clasificar al Mundial de Rusia. Entonces, una persona que trabajaba ahí me contactó y me dijo, oye, ¿sabes ruso? Sí. ¿Te gusta escribir? Sí. ¿Te gusta la cultura? Sí. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Por qué no escribes el lado B de la cultura rusa a través del fútbol? Y yo, ok, le entro. Y a 2 meses me empecé a enterar de que habían buenas historias fuera de Rusia, de toda la Unión Soviética. Y al ser un mundial que permitía eso de toda la historia, Rusia permitía contar unas historias brutales, pero no se podía separar del pasado soviético. Y ese pasado soviético terminaba afectando a 15 repúblicas soviéticas, hoy soviéticas. Entonces, todas esas historias dije, tengo que escribir de eso porque hay muy buenas historias. Por ejemplo, cómo es que Dinamo de Kiev encarnaba la identidad ucraniana en un contexto soviético. O, por ejemplo, cómo el Zalgiris es un club ¿a quién de ustedes les gusta el básquetbol? A mí me gusta. No sé, los que han estado o los que han oído hablar de la Euroliga, el Zalgiris, un equipo de Lituania. ¿Cómo es que se juntó el básquet y el fútbol para darle la independencia a Lituania de la Unión Soviética? ¿O por qué, por ejemplo, un equipo de Uzbekistán encarnaba la identidad del algodón, que es el sexto mayor productor de algodón en el mundo? ¿Cómo es que el Pakhtakor, que de hecho que decía algodonero? ¿Y cómo es que tuvo la mayor tragedia deportiva? El avionazo, el Chapecoense, que mucha gente lo recuerda, se queda, realmente palidece con lo que le pasó al Pakhtakor. Entonces, esta era Apuntes de Rabona en Editorial Puskás, que a la fecha sigo, el 9:30, que ese fue como Editorial Puskás surge del 9:30. Puskás es española, ¿no? No, es de aquí. De hecho, lo funda Pepe del Bosque. Ah, mira. Pero sí, no quiere decir que no, ya ha penetrado bastante bien el mercado español. Porque el periodismo deportivo, si bien mucha gente lo ubica como ser un periodismo de espectáculos más bien, hay un nicho que está muy desarrollado en España y Argentina donde sí se trata de hablar mucho mejor del fútbol. Primero desde la parte de táctica y luego desde la parte de contexto. Y eso es algo, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, eso es lo que, un poco de cuál es de dónde vengo yo. La que sigue, por favor. Entonces, aquí mezclamos fútbol con geopolítica, sociedad, cultura e historia y damos como resultado
Geobalón. Esa es la cuenta que estoy administrando ahora en TikTok. Estoy a punto de llegar a 20,000 seguidores, ahí voy poco a poco. Y eso me ha permitido hacer ese contenido. Entonces, mi problema no es tanto que se me acabe el contenido, sino mi problema es que me está sobrando el contenido y a veces me falta tiempo y me faltan videos para hablar de algo que me encantaría hacer y que mucha gente merece conocer. Porque no solamente, y ahora que se ha diversificado muchísimo la oferta, más allá de los medios de comunicación tradicionales, falta ese nicho. Y afortunadamente han surgido cuentas valiosísimas. Por ejemplo, aquí presente Irex Sedal, que tiene Aldea Fútbol, que me parece lo mejor de TikTok, deportes, pero en la parte educativa. Un ejemplo. La que sigue, por favor. Ahora, con el fútbol como medio para conocer de geopolítica, y para mí esa es una de las cosas que aprendí muchísimo. Me gustó, y en la cual me gustó aproximarme hacia relaciones internacionales. La que sigue, por favor. Algunos casos prácticos. Ahora, necesito que ustedes me digan 5 países o regiones que quieran, a ver si puedo contar una historia de fútbol. Este es un buen reto, ¿eh? Por ahí, aquí en los comentarios, y sí, invito a la gente, a ver. Yo quiero alguna de esas historias de las regiones exsoviéticas. Va, sí, a ver, tenemos una de la ex Unión Soviética, Yo de alguna isla del Pacífico. de alguna isla del O sea, Pacífico. esa del básquet y del fútbol que se unieron para la... Sí, Esa. perfecto. Llevamos una, llevamos dos, que es Pacífico, el Pacífico. De Indonesia. Indonesia, claro, tenemos 3. A ver, A mí del Caribe. del Caribe, 4. De Sudáfrica. Y Sudáfrica, perfecto. Tenemos la primera que es de la de Lituania. Resulta que Lituania es parte de las repúblicas bálticas. En esas repúblicas bálticas, pues está Estonia, que es un poco culturalmente diferente a Letonia y Lituania. De hecho, el idioma lituano es mucho más parecido al letón. De hecho, a veces, dependiendo de la zona, puede ser inteligible con ellos. Y resulta que Lituania, sobre todo por Frank Lubin, que era de origen lituano, él se llevó el básquetbol que lo inventó John Naismith. Entonces lo lleva Frank Lubin y les va muy bien a Lituania, creo que en el Europeo de Básquet. ¿Qué sucedió? Que cuando invade Alemania a la Unión Soviética, firman un pacto de no agresión, el pacto de Ribbentrop-Molotov. Pero las letras chiquitas decían que la Unión Soviética se queda con algunos territorios que pertenecen a su esfera de influencia. Y Letonia y Lituania entraron ahí. El pretexto fue que estaban colaborando con los nazis. Y terminaron anexando Estonia, Letonia y Lituania. Entonces, en 1940, por ahí de los 40, 50, el básquetbol empezó a ser como una especie de religión y fundaron el equipo Žalgiris. Žalgiris es una palabra que quiere decir bosque verde y es el nombre lituano de la batalla de Grunwald, un lugar donde la Confederación Polaco-Lituana derrota a la Orden Teutona. Entonces, significó mucho para ellos. Eso fue fundado en Kaunas, la segunda ciudad más importante de Lituania. Años después, llega a los años 60, ahora en Vilna, la capital, fundaron el equipo también Žalgiris, pero el fútbol. ¿Qué es lo que sucedía? Que era la única manera, los lituanos eran la única manera en que podían más o menos competir frente a los equipos rusos. El Žalgiris era el único equipo que se le acercaba al CSKA de Moscú, que era el equipo central, el equipo del ejército soviético. Y entonces lo que sucedía es que el equipo soviético se llevaba a los mejores jugadores porque como era el equipo del ejército era como llamarlos al ejército, por así decirlo. En cambio, el equipo de fútbol Žalgiris se la pasaba en segunda división. Eso en los años 80. Pero se lo pasaba en segunda división porque estaba en la Liga Rusa. Estaba en la Liga Soviética. Ah. Pero es que ahí por ejemplo, no solamente al Dinamo Kiev, que fue el equipo más ganador de toda la Unión Soviética, estaba el Spartak, estaba el Lokomotiv, estaba el Dinamo Moscú, que era el equipo de la policía, pero habían otros, por ejemplo, estaba el Dinamo Tbilisi, el equipo de Georgia, a veces se metía el Kalev, que era Estonia, estaba el Zimbru, que en la historia en esos momentos, que era el equipo de Moldavia, estaba también el Ararat de Yerevan, estaba el Neftchi Bakú, que es de Azerbaiyán. Entonces, había muchísimo mayor nivel. En esos momentos era la segunda división. Todo cambia en los años 80, cuando primero el Žalgiris empieza a competir mucho mejor, empieza a jugar mucho mejor.
hasta que gana la Liga Soviética. Y en el fútbol, el Žalgiris asciende de segunda a primera. Y también empiezan a jugar muy bien, a tal punto que en el 86, el Žalgiris 86, 87, 88 alcanza el tercer lugar. Eso significaba clasificar a competencias europeas. Esa fue su mejor participación. Se empezaron a dar cuenta de que juegan tan bien que los mandan a la Universidad de Zagreb, como la selección soviética, y gana la medalla de oro. Y la selección de el Žalgiris creo que se vuelve tricampeón soviético. También, ¿qué sucede? Creo que llega a la final de la Euroliga y también gana la Copa Intercontinental con el Ferrocarril Oeste, un club argentino. Entonces empezaron a darse cuenta los lituanos de que sí le podían competir a los soviéticos. Empezaron a darse cuenta que todos los lituanos podían competir con el poder central de Moscú. A eso súmale lo de Solidaridad, el sindicato Solidaridad en 1980, los años 80, luego la venida del Papa Juan Pablo II, que era el primer papa de un país socialista, pero profundamente católico. Eso empezó a crear, porque murió el secretario del Partido Comunista de Lituania, no recuerdo el nombre muy bien, y el que lo iba a suceder simpatizaba y recordaba mucho a Brezhnev. Entonces, en esos países ya estaban hartos. Entonces, en un festival de la canción en Estonia, empiezan a cantar canciones de independencia. Si bien Estonia es un poco diferente culturalmente a Letonia y Lituania, sí son unidos. Entonces, por ahí del año 89, para hacer una protesta, gente de Estonia, Letonia y Lituania hacen la cadena báltica. Y esa es hasta el momento ocupa el récord Guinness de la cadena humana más larga de toda la historia. Creo que fueron 600,000 personas que conectaron Tallinn, Riga y Vilna. Y no recuerdo la verdad, ahí te fallo. El caso es que los países bálticos fueron los primeros en independizarse de la Unión Soviética. Y todo gracias al fútbol y al básquet. Bueno, ¿qué seguía? Era ¿Alguna de la isla del Pacífico? de la isla del Pacífico. Bueno, nos vamos a Fiji. En Fiji, ahí mucha gente no lo sabe, pero la población de la isla está segregada por razas, porque no solamente están los melanesios, hay una fuerte población de India. Una fuerte población india porque los británicos se trajeron a trabajar a los indios, pero con unas condiciones tan precarias que no pudieron regresar a su país natal. Pero eso no solamente pasaba ahí, pasaba en Trinidad y Tobago, pasaba en Guyana, pero en Fiji fue donde se empezaron a asimilarse, no asimilarse, porque en los 80s hasta hubo guerras civiles, porque incluso llegó un momento donde los indios fueron mayoría frente a los melanesios. ¿Qué sucedía? Que en Fiji el deporte nacional es el rugby, en particular el rugby sevens, y son bicampeones olímpicos. Pero curiosamente los indios adoptaron el fútbol. Entonces, muchos jugadores de India son o pertenecen a la etnia india. Por ejemplo, Roy Krishna, que es el jugador que le ha ido mucho mejor de Fiji en el fútbol internacional, la rompió en el Wellington de la Liga Australiana, se fue a India, y ahora que fue los Juegos Olímpicos de Río 2016, que le toca enfrentar Fiji a México, el único gol que hace Fiji es a México y lo hace Roy Krishna. Entonces, pertenece a la etnia india. ¿Quién seguía? Era... no, tú eres la última. ¿Sí? ¿Eras la tercera? Sí, la tercera. Perfecto. Indonesia es un país netamente diverso. O sea, se podría considerar como 200 hasta 300 pueblos. O sea, es una riqueza muy fuerte. Al este está Papúa Occidental. O sea, la isla de Papúa está dividida en Papúa Nueva Guinea y Papúa Occidental. Papúa Occidental, por un chanchullo, no fue independiente. De hecho, fue un referéndum que se probó después y se comprobó después que fue como muy coaccionado. Entonces, uno de los equipos más fuertes de ahí, lo que sucede es que los papúes se sienten discriminados por respecto a Yakarta. Tal punto que llamaban a la región Irian Jaya. Irian Jaya de que incluso hay muchísima discriminación de los indonesios hacia Papúa. Y uno de los equipos más fuertes, o como lo que se quisieron hacer, porque en Indonesia está más fuerte el bádminton. Está más fuerte ahí. Y en Indonesia, si bien el fútbol es muy pasional, pero tan apasional que la gente, o sea,
las barras bravas de Europa no le piden nada a las barras bravas de Indonesia. Hay un equipo muy fuerte que es el de Persipura Jayapura, que representa a este equipo. Incluso llegó a ser llegó a las semifinales de la Copa FC, que es una especie de Europa League de Asia. Entonces, es la única manera en cómo los papúes más o menos podían considerarse iguales a los indonesios. ¿Quién seguía? Yo dije del Caribe. Del Caribe. Pues, por ejemplo, podemos hablar, y eso me lo habías preguntado, me has hecho la pregunta de la dictadura. Es que cuando fue el premundial de Haití en 1973 para 1974, que se considera de los primeros fracasos de México en CONCACAF, pues mucha gente dice, es que decían brujería, porque en Haití se da muchísimo el vudú. Hay muchísima brujería, que emborracharon a los jugadores, que no jugaron bien, pero en realidad lo que sucedía es que el fútbol era la única escapatoria, porque en esos momentos Haití tenía la dictadura de Papadoc Duvalier, con todo el ejército de Tonton Macoute, que era la policía secreta y que reprimía fuertemente a los haitianos. Aún así, con todo eso, lograron clasificar. Les tocó un grupo con Italia, con Polonia y con Argentina. ¿Qué sucedió con Italia? Que un delantero llamado Emanuel Sano se le ocurrió meter un gol a un portero que se llamaba Dinosov, que llevaba más de 1000 minutos sin recibir gol. Entonces la gente empezó a ponerle atención a esto. Me parece que también después de ese partido, que lo jugaron muy bien, o sea, de hecho empieza ganando Haití 1-0 y lo remonta. Creo que también empezó a ver lo de los escándalos de dopaje, y el primer futbolista suspendido de dopaje fue haitiano. Siguiente partido, que fue contra Polonia, ese tiene también todavía un trasfondo, porque cuando fue la lucha de la independencia de Haití con respecto a Francia, hubo soldados polacos que apoyaron. Y entonces esos polacos se asentaron en Haití, en una poblado que se llama Casal. Y de hecho, una de las imágenes que se muestran ahí es muy parecida a la Virgen de Częstochowa. A tal punto que ha habido relaciones entre Haití y Polonia. Creo que le decía, no sé si Jaruzelski en su momento le decía a los haitianos que eran los polacos negros, pero en esos momentos era decirlo de manera cariñosa, no había un trasfondo racista, por así decirlo. Y Haití se enfrenta a Polonia en el partido, que lo gana 7-0 porque Polonia estaba en la época dorada. Después puedo hablar de lo que significó el fútbol para Polonia en los años 70 y 80, la dictadura de Jaruzelski, y finalmente lo pierde con Argentina 4-1. Pero precisamente hablando de el jugador que fue suspendido por dopaje, incluso llegaron de los Tonton Macoute a golpearlo en el hotel y se lo llevaron a rastras en el avión, porque había manchado la reputación haitiana. Esa es la de Haití. Por último, Sudáfrica me habías dicho. ¿Quién me había dicho Sudáfrica? Bueno, Sudáfrica, podemos decir también la historia del apartheid. No entraré en detalles, pues fue a partir de los 40, 50, donde la población africana negra se sentía discriminada, o más bien fue sistemáticamente discriminada por una minoría blanca. Y Sudáfrica tenía más fuerte el cricket y el rugby, pero eran deportes practicados por blancos. El fútbol lo que hizo fue arropar el fútbol. Entonces, en su momento, Sudáfrica fue país fundador de la Confederación Africana de Fútbol, junto con Sudán, con Egipto y Etiopía. Pero iba a participar en la primera Copa Africana de Naciones en Etiopía, pero iban a mandar una selección de blancos y eso se les hizo un insulto. Entonces lo suspenden a Sudáfrica primero, pero Stanley Rous, que en ese momento era el presidente de la FIFA, dijo, oye, espérenme tantito, solo suspéndanlo, pero no expúlsenlo de la FIFA. Ok. Y llegaron a un acuerdo y Sudáfrica dijo, ¿sabes qué? Para el Mundial de 66 voy a mandar una selección de africanos y a los 70 una selección de blancos. Eso fue un insulto. Y ya como empezó a haber una descolonización muy fuerte de África, que en un momento hablaré al respecto, pues como ya había más quórum de África, Sir Stanley Rous no permitió ya que hubiera una participación sudafricana. Y equipos como Kaizer Chiefs, Orlando Pirates, surgieron
en el Soweto, que era uno de los lugares más fuertes de población negra en Johannesburgo. Y fue básicamente cómo empezaron a incorporarse un poco, ahora sí que a la fuerza, hicieron una fuerza bruta los africanos para meterse a la sociedad, pero competir a través del fútbol. Y a tal punto fue que cuando en la Robben Island, que era la cárcel donde iban todos los presos políticos, Nelson Mandela era uno de ellos y le encantaba el fútbol. Entonces, el fútbol le servía también como para unirse y como para organizarse dentro de la misma cárcel. Hasta que a Nelson Mandela le dicen que lo mandan a una celda donde incluso le negaban la posibilidad de ver el patio. Entonces, aparte de una Biblia y aparte de otro libro cuyo título no recuerdo, el otro libro que estaba ahí eran las reglas del fútbol. Y en 1991 que empieza a desintegrarse el régimen del apartheid, Sudáfrica regresa, pero ¿cómo decirlo? Regresa con aclamaciones. En ese sentido, porque también el Congreso Nacional Africano empezaba a agrupar el fútbol. Era su única manera de estar ahí. Sudáfrica regresa en el 92-94 y en el 96 organiza la Copa Africana de Naciones y la gana. En los finales de los años 90 fue lo mejor de Sudáfrica para el fútbol. Ahora ha decaído un poco, pero en Sudáfrica sí es notablemente el fútbol como está dividido, el deporte como está dividido. Rugby y cricket para los blancos, el fútbol para los negros. Y esas son las 5 historias que puedo contar. Bueno, vamos a lo que sigamos. Vamos a ver la FIFA y sus implicaciones geopolíticas. La Organización del Fútbol Profesional, el mapa del orden mundial, nos muestra cómo están divididas las confederaciones. CONCACAF, que es la que nosotros estamos, CONMEBOL, que es Sudamérica, la más pequeña, pero con mucho peso dentro del organigrama de la FIFA, la UEFA, que es la más grande y donde se puede decir que es la que es más fuerte, África, que es la Confederación Africana de Fútbol, la AFC, la Confederación Asiática de Fútbol, y la OFC, la más pintoresca y la más débil en términos de nivel de fútbol, que es Oceanía. Y aquí puedes ver algunas cosas, por ejemplo, por qué Israel compite en la UEFA, por qué Australia se cambió a Asia, por qué Kazajistán se cambia a Europa. ¿Esos movimientos han sido vía la FIFA o vía...? Sí, en unos momentos, si hay tiempo, hasta los puedo explicar. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles son las dinámicas de poder? Aquí podemos ver Gianni Infantino. ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo conoce? Bueno, Gianni Infantino es el presidente de la FIFA. Un clic, por favor. Tenemos aquí de un lado a Alexander Čeferin, que es el presidente, es esloveno, presidente de la UEFA. Se les ocurrió hacer lo de la Superliga Europea para tener los mejores clubes y un poco contrarrestar el efecto de los petrodólares de Qatar y de Arabia Saudita. Pero eso fue bloqueado por Gianni Infantino y un poco por las pugnas con Čeferin porque no hacían muy bien que digamos. Incluso aunque UEFA es como una especie de la confederación más fuerte para Gianni Infantino. ¿Qué es lo que sucede acá? Tenemos la Superliga Africana y esto es creación de Patrice Motsepe. Él es el presidente de la Confederación Africana de Fútbol. ¿Qué es lo que sucede? Que Patrice Motsepe es el octavo hombre más rico de toda África. Él tiene a su cargo el equipo Mamelodi Sundowns, que es uno de los equipos más fuertes en la Liga Sudafricana. La Liga Sudafricana es la segunda que mejor paga en el continente africano detrás de la egipcia. Pero aquí esto fue una creación porque Patrice Motsepe es una especie de megáfono de Gianni Infantino. Y en un momento hablaré porque África es clave a nivel geopolítico dentro de la FIFA. Más allá de la FIFA, ¿quién ha oído hablar de la CONIF? Es la Confederación de Federaciones de Fútbol Independientes. O sea, es la FIFA, pero para los equipos que no son reconocidos. Aquí tenemos imágenes, por ejemplo, la bandera de Abjasia, un territorio en Georgia que está en disputa. El Tíbet, por ejemplo, Kabylia, que es una región demográfica dentro de Argelia. Está también el país Sículo, que es
es la región donde viven los húngaros en Rumania. Está Matabelelandia, una región en Zimbabue, los coreanos en Japón, Baragua, que es la diáspora somalí, Armenia Occidental, que es la parte, los armenios que viven en Turquía, Cascadia, una región, una bioregión que comprende Oregon, Washington y Columbia Británica, los dos primeros en Estados Unidos, la primera en Canadá. Y este año va a haber mundial en el Kurdistán iraquí, que es, aunque mucha gente no lo ¿De la crea, CONIFA? de la CONIFA, y la Asociación Nacional de Balompié Mexicano mandaron una selección allá. Le toca contra Abjasia, le toca contra Carpatalia. ¿Esta asociación de balompié mexicano, qué, cómo está la onda? Pues es la Liga de Balompié Mexicano. Ya. Pero no La que no ha levantado. países reconocidos por la ONU, países adscritos a No, FIFA, ahí y ahí es- solamente es para países reconocidos por FIFA. Por ejemplo, ahí estuvo Tuvalu, me parece, para el Mundial de 2018. Pero en ese momento no tenía una selección reconocida por la FIFA. Y aquí en la CONIFA son más, o sea, regiones. ¿no? Exactamente, Países. por ejemplo, está Retia, que es una región entre, creo que donde estaba Suiza, Italia y Austria. Está, no, podría haber espacio para Cataluña y País Vasco, definitivamente. Está la selección de la región Sami. Oye, los yucatecos deberían ir a CONIFA, ¿no? Exactamente, O sea, es como etnias dentro de los países. exactamente. Pero ¿qué jugadores van? Pues no te creas, creo que hasta hubo un jugador de la selección de Corea del Norte que estuvo con la selección de Coreanos Unidos en Japón. Coreanos. Sí, porque sí hay porque Japón en los años 10, 20 dominó Corea del Sur y se dominó toda la península y se llevaron a coreanos allá. Y esos coreanos pues tuvieron su descendencia, creo que se llaman los Zainichi. De los que se quedaron prácticamente del otro lado de la línea. Exactamente, y entonces todos esos coreanos son los que compiten con la selección llamada Coreanos Unidos en Japón. O sea, es como si hay un equipo menonita en México. de Exactamente, exactamente. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a la que sigue, por favor. Ahora, es lo que hemos hablado, Arabia Saudita y fútbol. Eso es un poco de sports washing. Sports washing es básicamente limpiarle la cara a un régimen que viola derechos humanos y que lo hace a través del deporte. Y Arabia Saudita empezó a invertir enormidades. Ahorita con el Newcastle United han metido bastante cuchara, quieren hacerlo también con más clubes, creo que Pero bueno, ahí está. Fórmula 1. la Fórmula 1 han llamado el golf, El golf. organizarán la siguiente edición de los Juegos Asiáticos no es cierto, no, la siguiente Copa Asiática en 2027, los Juegos Asiáticos en 2034, porque el 2030 serán para, a ver, espérate, sí, Sí, el 2026. Mundial quieren organizar el 2034, ¿no? Esa 38. es justamente de que iba a hablar. Y han metido, y además el Fondo Público de Inversión tiene los 4 equipos más fuertes de la Liga de Arabia Saudita, que es Al-Ittihad, Al-Hilal, ¿Es el de Cristiano Ronaldo? Al-Ahli, sí, y Al-Nasr. Al-Ali. Al-Ahli, Que se jala Al-Ahli, la familia. Al-Ittihad, Al-Hilal y Al-Nasr. Son los 4. Pero en realidad la liga está compuesta por 14 equipos más. Entonces, están invirtiendo enormidades. Con esto también quieren hacer, a ver si mal no recuerdo, la siguiente edición de Juegos Asiáticos creo que sí será en Doha y después sigue en Riyadh. Creo, también estarán los Juegos Olímpicos de Invierno en la ciudad futurista que se llama Neom. Sí, en Neom. Juegos Olímpicos de invierno. Pues sí, En un parque de diversiones. básicamente. Sí, porque no hay clima para No hay hacer- clima para hacer, pero pues sí hicieron en Sochi. Lo van a hacer en- Sí hicieron los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, que es básicamente el Acapulco ruso, que no lo van a hacer. Son esas pistas que hacen adentro de Exactamente. centros comerciales. La siguiente, por favor. Y esto lo lleva a Estados Unidos y el fútbol. Mucho también tiene que ver lo que sucedió con el escándalo de FIFA Gate, que fue un mega escándalo de corrupción que se cargó como a todos los dirigentes del fútbol que ha habido y por haber, en especial de Sudamérica. Y del Y Caribe, ese ¿no? fue, exactamente, A todos. sobre todo a este Jack Warner, que era de Trinidad y Tobago, que cayó en desgracia después de eso, junto con Chuck Blazer, que era su mano derecha también de Estados Unidos. Mucho también fue en represalia por haber perdido el Mundial de 2022 a manos de Qatar. Y entonces Estados Unidos poco a poco empezó a llenarse de eventos. Tenemos ahora la Copa América Centenario 2025, la Copa
el mundial de clubes, 2026 el mundial con Estados Unidos y Canadá, 2028 tenemos también los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Y hay muchas posibilidades de que en 2027 con México haga el mundial femenino. Entonces, todo eso, 2024-2028, Estados Unidos será el polo de fútbol. Y a eso le sumas que llega Lionel Messi a Inter Miami y pone patas para arriba mediáticamente el fútbol en la MLS. Eso ponemos a Estados Unidos como el polo del fútbol, y además porque lleva 3/4 de todos los partidos de todo ese mundial. Porque a Canadá le da 13, a México le da 13 y Estados Unidos se queda con el resto. Y a eso súmale que les toca 4 de julio de 2024 un partido de octavos de final en Filadelfia. 250 aniversario El día de la independencia. el día de la independencia. 250 aniversario. 4 de julio. 4 de julio. 4 de julio, allá. En Filadelfia. Qué buena idea. Sí. Sí, o sea, le salió perfecto. La jugada le salió perfecta. Ahora, ¿qué pasa? Sí, porque, y eso, Ahora hay que ver el terrorismo, ¿no? sí, hay cosas, Va a estar. y aparte ¿cómo decirlo? Lo del transporte público, que eso, por ejemplo, le afectó a Texas o a Dallas para no ser la sede de la final. Y eso que tenías al presidente o al dueño de los Dallas Cowboys que estaba Con el buscando. estadio. Exactamente. Que sí, por sí es un mundial muy complicado de logísticas. O Sí, sea, por eso lo tuvieron que dividir en Trasladan. regiones. Por eso lo tuvieron que dividir en regiones. La la central, donde cae México, y la este. La que sigue, por favor. Ahora sí, ¿de dónde sale la importancia de África? ¿Recuerdan cómo estaba partido África? ¿Quién recuerda la conferencia del Congreso de Berlín? 1880. 8 países dijeron, África lo queremos de esta manera. Ahora sí que les importó cómo estaban divididos por pueblos. Y eso crea unas Fronteras muy artificiales. artificiales. Y además que unos problemas que hasta la fecha perduran. La fundación de la CAF viene antes que la Unión Africana. La Confederación Africana de Fútbol, Primero se fundó la. 1957 se fundó y la Unión Africana se empezó a fundar en los años 60. Pero es que antes, o sea, en los años 50 sí había todavía algunos países independientes. Estaba Liberia todavía, Etiopía, que formalmente no fue conquistado, o sea, sí fue invadido por Italia en el siglo XX. Y eso después que en la Primera Guerra Mundial, los etíopes le parten la cara a los italianos. Estaba todavía libre Egipto, que en los años 10, 20 todavía era un protectorado británico, pero en el papel era independiente. Y los italianos eran. Tenían un proyecto imperialista con Libia, Etiopía y con Somalia. Pero, En fútbol sí eran o fuertes. sea, ahí estaban. Sí, por ejemplo, uno de los jugadores de origen italiano, de los mejores jugadores del continente es de Etiopía, pero tiene de origen italiano, Italo Basalo. Se le decía el Di Stefano africano. La cosa es que la CAF viene antes de la Unión Africana, que es fundada con 4 países: Etiopía, Sudán, Egipto y Sudáfrica. La que sigue, por favor. Bueno, ahí está, bien. La colonización en África empieza en 1960. La fundación de la CAF es en 1957. Y empiezan sobre todo, hay mucho crecimiento en los años 60, y eso es a lo que vamos. La que sigue, por favor. Viene el Mundial de Inglaterra 1966. Aquí puedes ver a Sir Stanley Ross, Joao Avalanche. Ya teníamos 16 países en la CAF. Pero ¿qué sucedía? 9 lugares para Europa, 3 para Sudamérica, 1 para el anfitrión, 1 para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y solamente un boleto para África, Asia y Oceanía. Qué injusticia, ¿no? En esos momentos era muy. Sí. Y para esos momentos teníamos a los presidentes Nwankwo Nkrumah, Ghana, y Nnamdi Azikiwe, los presidentes de Nigeria, que eran los que tenían más fuerte fútbol en el África subsahariana. También el contexto es que teníamos a Ghana como la mejor selección de África, que había llegado a cuartos de final en Tokio 64. Entonces, les dije, Nwankwo Nkrumah mandó una carta a través del secretario de la Federación de Fútbol de Ghana, diciéndole a Sir Stanley Ross, oye, o nos das más boletos para África o te boicoteamos todo. El secretario Helmut Kessler, que es suizo, les dijo, no les hagas caso,
no hizo caso, boicot de África. Y lo intentaron después también hacer una discusión para los Juegos Olímpicos de 68. Ajá. Pero aquí tenemos a Joao Avalanche. Él tomó nota de todo eso. Se dio cuenta de que si el continente estaba unido, más le valía ganarse a los africanos. Entonces, por eso es que es muy importante es muy importante para todo aquel que aspire a dominar la FIFA, dominar África. Son muchos países. Es la segunda confederación más grande, tiene 54 países por O 55 sea, de la tradúcelo en votos. Exactamente, ¿Por 55 de la qué? por 55 de Europa. La Ese UEFA. es el equivalente, el continente africano. Exactamente. La que sigue. por ¿Cuántos favor. hay en Sudamérica? En Sudamérica solo 10. Pero es que en Sudamérica tienes a gente como Sí, sí. Grondona, Chiquitapia. Y ahora, algunas rivalidades que tenemos. Tenemos a los clubes moscovitas, que en esos momentos el fútbol o toda la vida estaba emparentada con el comunismo, socialismo. Las instituciones gubernamentales, entonces todos esos equipos no representaban a como entidades, entidades privadas, sino a entidades gubernamentales. Entonces, por ejemplo, tenemos al CSKA de Moscú, que es el equipo del ejército, tenemos al Lokomotiv, que es el equipo de los ferrocarrileros, tenemos al Dinamo de Moscú, que es el equipo de la policía, y el equipo ciudadano, por así decirlo, es el Spartak. Entonces, obviamente el Spartak no se iba con el CSKA de Moscú, más o menos se iba bien tampoco se iba bien con el Dinamo. Dinamo y el CSKA sí se iban súper bien. Y eso solamente en Moscú. Hay muchas más. Por ejemplo, tenemos a Kryas Sovietov, que quiere decir las alas de los soviets, que era el equipo de la aviación, la industria aviadora. El Shakhtar, que era de Donetsk, que era el equipo de la minería. Al Pakhtakor, que era el equipo de los uzbecos. Y muchos más equipos, y otros más equipos que también dependen de cuestiones históricas y cuestiones culturales. Tenemos al Celtic contra el Rangers en Escocia, el Old Firm, una de las mayores rivalidades en todo el mundo. Aquí intervienen cuestiones sectarias, como la actitud ante la corona. Rangers, el equipo de la corona, el equipo que representaba a los ingleses que venían a Escocia. Y tenemos al equipo de los irlandeses o de origen irlandés, que es el Celtic. Ellos obviamente estaban en contra de la corona. Y religiosas. Los de Rangers son protestantes o empezaron siendo protestantes. Los de Celtic eran católicos o tendían a ser católicos. A tal punto llegaba que hasta hace unos años tenías que ser protestante para ingresar al Rangers. Y eso forma parte, siempre cae el Near Day Derby. En el fútbol inglés, fútbol galés y fútbol norirlandés, hay un día que se llama el Boxing Day. Están los equipos o los partidos donde hay una rivalidad mucho más fuerte. Escocia se montó tanto en su macho que no les pegó tanto el Boxing Day, sino el Near Day Derby. Entonces, el 1 de enero, el 2 de enero, tenemos rivalidades, y una de ellas el Celtic contra el Rangers. ¿Siempre juegan? Tratan de hacerlo ese día. Y tenemos otro partido, China contra Corea del Sur. Lamento la errata ahí. China contra Corea del Sur. Corea del Sur y China han tenido, más bien Corea ha recibido muchísima influencia de China. Culturalmente, también en su momento de la escritura, porque exportaron los Hanja, que es la escritura china, hasta que llegó el Hangul con el rey Sejong, pero tenía muchísima influencia cultural. Pero ¿qué sucede? El periodismo deportivo chino tiene un término llamado Konghangjiang, que se traduce como coreafobia. ¿Por qué? Porque pasaron hasta 27 partidos sin que los chinos derrotaran a Corea del Sur. Y una victoria china en 2017, marzo de 2017, cuando estaba la construcción del THAAD, que es un sistema de defensa entre Seúl y Washington, porque Seúl es mucho más cercano a Estados Unidos. Gringo. En cambio, Corea del Norte recibe más apoyo chino. Entonces, ese sistema de... ¿Corea del Sur es dominante en ese sector? ¿O Sí. Japón también? Sí, se pelea. Es que, ¿cómo te puedo decir? Corea del Sur, históricamente, ¿Quién es el gigante de esa zona? es a lo que voy, porque Corea del Sur, si bien fue el primer país que se empezó a meter seriamente en el fútbol, califica en 1954 el Mundial y gana las primeras 2 copas asiáticas, como que
no plasmó tan bien ese dominio, hasta que Japón le empezó a meter mucho dinero en el 90 y de repente se fue a 4 o 5 copas asiáticas. Entonces, regresando a ese partido que lo gana China, Corea del Sur, se dio en ese contexto donde el THAAD fue visto como una provocación por Beijing, a tal punto que hubo un boicot hacia todo, porque hay un movimiento que se llama Hallyu, que es la ola coreana, tanto doramas como todo el K-pop, muy popular en China. Pero a partir de la construcción de eso hubo un boicot hacia lo coreano, hubo un sentimiento anticoreano, y además porque en Corea del Sur hay un sentimiento antichino muy fuerte todavía. Eso, si bien hay mucha cercanía, hay buenas relaciones, forman parte, por ejemplo, de la PECA, forma parte del G20, todavía hay un sentimiento antichino en Corea del Sur. Y curiosamente que China clasifica su primer mundial en 2002, les toca en Corea del Sur. La que sigue, por favor. Vamos ahora con el superclásico peruano, Universitario contra Alianza Lima. La primera victoria celebrada en las puertas de los diarios. ¿A qué voy con esto? Que cada país, cada equipo universitario celebró su triunfo, celebró el campeonato en un periódico que era partidario a ellos. Y esto influye en el carácter de los presidentes. Hasta antes de Pedro Castillo, todos los presidentes eran hinchas de Alianza Lima. Pedro Castillo fue el primero de Universitario. Y hay un postre en la ¿El comida peruana. universitario entonces se identifica más con los indígenas peruanos? No tanto, o sea, es más que popular. la sociedad limeña sí está muy dividida entre quién es hincha de Alianza Lima y quién es hincha de Universitario. Hay hinchas de Alianza Lima que no pueden usar la U, tienen que usar la B. O sea, en lugar de decir vuelta en U, vuelta en B. Y en la comida peruana, que es una de las mejores gastronomías de todo el mundo, hay un postre que se llama mazamorra con arroz con leche, que se llama el clásico, porque es mazamorra, que es color morado, y arroz con leche, que es color blanco, que representa el color crema. Vamos con El Salvador de Honduras, que es, mucha gente dice que es la guerra del fútbol, y eso se debe a una exageración, o más bien un recurso literario que empleó el escritor o el periodista polaco Ryszard Kapuscinski. Pero había muchos factores, pero sí fue como el primer conflicto al cual se le echó la culpa al fútbol, porque todo era por un juego de la clasificación al Mundial de México 70. Quien ganara ese partido clasificaba, ganó El Salvador. Entonces, Honduras y El Salvador tienen ese partido para saber quién es superior a nivel Centroamérica. Ahorita El Salvador está en la calle de la amargura, no te miento. Y Francisco Morazán es también la disputa, si le pertenece a El Salvador, si le pertenece a Honduras. Vamos también con Apoel contra Maccabi. Resulta que esto representa la orientación política y la reivindicación de la historia. Los clubes Maccabín representan al sionismo que vino desde Europa. Y los clubes Apoelim Apoel quiere decir el trabajador. Y representa, pues, un corte un poco más socialista. Y cada ciudad tiene un equipo así, entonces podemos ver Apoel. ¿De cuándo es la liga ahí en Israel? ¿De cuándo? Pues incluso desde el mandato británico de Palestina, entre los años 20 y 30. Ya existía. O sea, hay un equipo para el Mundial de Francia 38, se dice Palestina, pero en realidad era el mandato británico de Palestina, porque era una mayoría judía. Pero cada ciudad tiene un equipo así, por ejemplo, Haifa tiene un Maccabi Haifa contra Apoel Haifa, tenés en otras ciudades, por ejemplo, ¿qué otra ciudad puede ser que me recuerden? O sea, hay varios Maccabi, varios Exactamente. Tel Aviv, Haifa, hay una tendencia ideológica. Sí, pero esos clubes representan eso. Entonces, Apoel Tel Aviv contra Maccabi Tel Aviv, y así nos podemos ir a varios. Pero hay otros equipos, por ejemplo, el Beitar Jerusalén contra el Bnei Sachin, Beitar Jerusalén, que es el ultraortodoxo, Bnei Sachin, que es de los árabes, el Beersheba, que es prácticamente como el Silicon Valley de Medio Oriente, y así nos podemos ir. Equipos de minorías. Ahorita respondo esa pregunta. Justamente les conté la historia del Girmit de fútbol en Fiji. Rugby Sevens, que es doble oro olímpico, es de origen melanesio, y fútbol se ubica con los trabajadores de origen indio. Vamos a ver cuál es la otra que está ahí. India es uno de los países, aunque no lo crean, donde el fútbol estuvo muy fuerte, porque la colonia india era estratégicamente muy fuerte para el Imperio Británico. Y el primer torneo de fútbol fuera de las Islas Británicas fue la Durand Cup, la primera
Fue como una especie de FA Cup, pero para India. Por un lado tenemos a Calcuta, que es la cuna de fútbol. Calcuta es donde está, por ejemplo, East Bengal y el Mohun Bagan. Y esa rivalidad ese derbi de Calcuta es uno de los más feroces de toda Asia. En cambio, en Goa tenemos quienes les gusta la música electrónica, recordarán a Goa. Mucho rave, mucho desmadre, y Goa es el remanente del colonialismo portugués. Y había, por ejemplo, el Vasco Sports Club y estaba el Sporting de Goa, una calca del Sporting Club de Portugal que está en Lisboa. Tenemos a Shkendia Tetovo. Vámonos a Macedonia del Norte. Shkendia Tetovo es un equipo que es de la ciudad de Tetovo, pero hay una fuerte presencia de albaneses, a tal punto que conforman una cuarta parte de la población de Macedonia del Norte. Y eso ha representado 3 títulos en 4 años para este equipo de minoría albanesa en Macedonia del Norte, que también han sufrido discriminación. Por ejemplo, uno de los albaneses que vienen en Macedonia del Norte es Bebe Rexha, la cantante. Bebe Rexha, que es de origen Macedonia del Norte. Hay gente que incluso pone a María Teresa de Calcuta de origen de Macedonia del Norte. Ahora hablando de Bnei Sakhnin, él es el equipo árabe de la Liga de Israel, campeón de la Copa de Israel en 2004, clasificado a Europa. Se convirtió en el primer equipo árabe en disputar una competencia europea. Y justo también lo que menciona en Grecia, el PAOK contra el AEK. PAOK en Salónica, AEK en Atenas. Noten el águila bicéfala. Es símbolo que representaba a los griegos que vienen en Turquía. Y son los griegos que huyeron de Estambul. Algunos se establecieron en Salónica, otros se establecieron en Atenas. Y el derbi del águila bicéfala es de los más fuertes en Grecia. Yo creo que al nivel del Panathinaikos contra el Olympiacos. La que sigue, por favor. Historia de los mundiales. Por ejemplo, podemos hablar de Cuba en 1938. ¿Qué es lo que sucedió con Cuba? En esos momentos, Argentina quería organizar el mundial, pero le hicieron el feo. Julio Jiménez le hizo el feo y lo puso en Francia. Entonces Argentina empezó a boicotear empezó a hacer cabildeo para boicotear ese mundial. Obedecieron todos, excepto Brasil, que por eso se convierte en el único país hasta la fecha en disputar todos los mundiales, y Cuba. Cuba en los años 30 era una parada popular para clubes españoles, para hacer sus giras. Entonces, Cuba fue un digno representante. Cuba llega al Mundial de Francia 38, le gana a Rumania, que eso nadie lo esperaba, y les toca sufrir un 8-0 de un Suecia que había pasado por default por el Anschluss, porque se enfrentaba a Austria. Luego, en ese mundial tenemos a Indias Orientales Neerlandesas, que en esos momentos es Indonesia. ¿Qué voy con esto? Que Indias Orientales Neerlandesas hubo una pelea para ver quién representaba, si un equipo de origen neerlandés o un equipo de Indonesia. Ganaron los neerlandeses y por eso no prestaron sus mejores jugadores. Por eso es que sucumben 6-0 con Hungría y hasta la fecha es el único país que ha disputado un único partido en un mundial. Tenemos la historia de Estados Unidos en 1950, que era un equipo netamente amateur, y va y le gana a Inglaterra 1-0 en Belo Horizonte. No lo podían creer porque Inglaterra por fin había dejado como que ¿cómo decirlo? Su arrogancia y dije, ok, vamos a mandar una Buen selección. equipo. Exacto. Y pues se gustó tanta impresión que cuando dijeron, no, ganó 1-0, dicen, no, estás bromeando, fue 10-0, dicen, no, fue 1-0, o sea, que 10-0 ganó Inglaterra, dicen, no, sí fue 1-0. Y esta es una de las mayores sorpresas que ha habido en ese momento. Hasta hay películas, ¿no? Exactamente. Luego Turquía en Suiza 54, donde le gana un volado a España, pero pierde con Alemania, le gana a Corea del Sur y pierde con Alemania de nuevo. Luego Portugal en 1966, tercer lugar. ¿Qué sucede? Que jugadores como Eusebio pertenecían a las colonias. En ese momento el dictador que se llama Antonio Salazar no le gustaba el fútbol, pero entendía que los jugadores o se apropió de los triunfos o de lo que hacía Eusebio para decir, ya ven, las colonias portuguesas cómo le están ayudando al imperio portugués. Y también tenemos a Corea del Norte de 1966, que le ganó a Italia 1-0. La que sigue, por favor.
En esta imagen que podemos ver a Johan Cruyff en Argentina, pero en un partido en 1974, podemos fijarnos en esto. La camiseta Países Bajos era fabricada por Adidas, pero él tenía un contrato con Puma. Entonces, para no incluir en pleitos comerciales, ha sido el único jugador que ha tenido que usar una camiseta ligeramente diferente. En lugar de las 3 franjas de Adidas, son 2. ¿Qué significa también aquí? Que Argentina, a los pocos años del Mundial, le tocó caer al régimen de Jorge Videla. Se dice que Johan Cruyff, como estaba al tanto de los derechos humanos, él no quiso viajar a Argentina para no validar el régimen de Videla, pero esos son rumores. En ese mismo Mundial, en Brasil contra Zaire, que tenía una dictadura también en Zaire, este equipo era dirigido por un yugoslavo, Blagoje Vidic, que había estado con Marruecos en 1970. Y le jugaron bien a Escocia, pierden 2-0. Pero, ¿qué creen? Que el siguiente partido era Yugoslavia y los guardias que acompañaban a la selección de Zaire no dejaron de entrenar a este Blagoje Vidic porque decían, no, es que ¿qué tal si les das información a los yugoslavos? Pues lo evitaron y perdieron 9-0. 9-0. Y también Kuwait en 1982, donde un jeque bajó a la cancha para anular un gol. Pero en 1908, pero lo que mucha gente no sabe es que Kuwait sí se había ganado por méritos propios representar a Asia. Había sido campeón de Asia en 1980. Y además Kuwait era muy fuerte, tanto organizativo como a nivel de selección. Kuwait fue el responsable de que sacaran a Israel de la Confederación Asiática de Fútbol, incluso cuando Israel había sido de los miembros fundadores de esta confederación. ¿Y cómo estuvo eso de que la vez que Corea del Norte desmintió algo acerca del 2014, creo? Hizo creer a sus propios ciudadanos de que vengan. Fue del 2010 como una manera en que Kim Jong-un dijo, ¿sabes qué? Nosotros somos los mejores y entonces inventaron toda la historia para que fueran como los campeones mundiales ganando la final a Brasil. Sí. ¿Crearon esa historia? Sí. Nivel de brainwash. Sí, ellos ven una realidad alterada. Literal. Oye, ¿y lo del jeque cómo? Pues sí, o sea, lo que se dio es que fue en Francia-Kuwait. El primer partido Kuwait lo empata con Checoslovaquia, que fue porque tenía Zapanenka y compañía. Checoslovaquia había sido campeón de Europa en 1976. Era una selección de respeto. Y sacan un empate 1. Jugaba muy bien con Kuwait. Pero el siguiente partido era contra Francia. No les fue muy bien. Y creo que iban 3-1. Y entonces en el 4-1 meten gol. Pero los kuwaitíes empezaron a quejar diciendo que habían escuchado un silbido en el estadio. Entonces, pues el jeque bajó y dijo, oye, pues cámbiale. Le dijo al árbitro Miroslav, su par de Unión Soviética, cámbiame eso porque los kuwaitíes dijeron que escucharon un silbato y eso no fue cierto. Y cambió la decisión pero esto es un aspecto anecdótico porque de todos modos metieron el 4-1. ¿Pero sí cambió la decisión? Sí, cambió la Sí, decisión. Ay, Sí, o sea, esa fue como la primera versión del VAR. Pero bueno, ahora, ¿quién recuerda el Mundial de México 86? ¿Quién recuerda los países contra los que se enfrentó México en fase de grupos? Argentina. Bélgica, Bélgica, bien, una. Hay una sudamericano. El Salvador, ¿no? No, ese fue en el 70. Sudamericano. Ajá. Perú no fue. Perú no fue, lo pierde con Paraguay bien. Y falta uno asiático. ¿Acuerdo? No, es un país árabe. O más bien perteneciente a la Liga Árabe. Una pista, en ese momento estaba con Saddam Hussein. Irán. Irak. Entonces, Irak, resulta que en esos momentos el fútbol estaba dirigido por el hijo de Saddam Hussein, Uday Hussein. Por sus pistolas le cambiaron, porque Irak jugaba con un color blanco o verde. Por sus pistolas le cambió a amarillo y azul. Por eso pueden ver aquí la imagen de México contra Irak con la camiseta azul. Pero Uday Hussein fue realmente brutal como directivo. Si perdieron partido, los torturaban, pero de maneras realmente terribles, a tal punto que hasta Saddam Hussein se espantó de lo que hacía. O sea, de matones que mandaban a golpear, que lesionaban a los jugadores porque fallaban un gol,
que los hacían jugar con una pelota de piedra. O sea, terrible. Entonces, eso representa también la influencia de Uday Hussein ante Irak. Llegó a tal punto que hubo un éxodo de futbolistas iraquíes, porque no solamente era eso, era también quedar desacreditados, era hacerles como bulos para hacerlos quedar mal con la población iraquí. Y todo todo bajo el hijo de Saddam Hussein, Uday Hussein. Y bueno, el Mundial de Estados Unidos 94, a ver, el Mundial de Estados Unidos 94, sucedió que pudo haber clasificado Irán y Corea del Norte, porque antes era un hexagonal y pasaban dos, y en ese hexagonal estaba Irán y Corea del Norte. Y la organización del Mundial de Estados Unidos 94 empezó a sudar frío porque si ellos clasificaban, tenían que abrirle espacio a países enemigos del régimen de Estados Unidos. Pero afortunadamente para ellos pasó Arabia Saudita y Corea del Sur, entonces no hubo problema. La que siga, por favor. Ahora sí. La cultura a través de las camisetas es una de las cosas que me gusta también hablar. Ahorita pueden ver los colores y camisetas. El mejor modelo que ha vestido la selección mexicana, la de la ABA con el calendario azteca, realmente icónico. Hay gente que no le gusta, pero realmente es una de las camisetas más cotizadas. Luego tenemos la camiseta de la selección femenil, que representa a los cerezos. Y no me recuerdo, había un postre de la comida japonesa que también tenía el mismo color. Australia, no, Costa de Marfil, que puedes ver aquí la imagen, porque tiene la imagen de los elefantes. ¿Por qué? Porque Costa de Marfil, ¿Cuál es? la de la derecha arriba. La amarilla. Ajá. ¿Cuándo, Es naranja. cuándo fue lo de México de los colores fosforescentes? Que era rosa fosforescente, amarillo, y era una cosa Caray. de loco. Hace como 2 años. Sí, No, una viejita, la vamos a buscar. va. Ahorita se las Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede aquí? Tenemos una imagen no se alcanza a ver porque tenemos ¿Un aquí- elefante? Es una es un cola. elefante, y de hecho se dice los elefantes porque en su momento Costa de Marfil, cuando llegaron los portugueses ahí, No lo puedo llevar. solamente se llevaban el marfil de los elefantes. Luego, Serbia, también la imagen, que sí juega un poco con los ortodoxos, rojo con dorado. Los templos ortodoxos en Serbia son hermosos. La camiseta de Nepal que tiene la silueta del Everest es la camiseta de visitante, la de local es color, La del medio, la azul. ajá. Y esa afortunadamente la tengo. Y esta que es Es Filipinas, bonita, ¿no? Esa. es preciosa, es una de mis mejores camisetas. Y la que tenemos acá, que esa se volvió viral en TikTok, se llama Jersey Bird, que le hizo La una de la camiseta a la protesta. selección a las Filipinas. Se basó en el Festival del Sinulog, uno de los principales festivales en Filipinas, pero también usó el ave nacional de Filipinas. Por eso pueden ver los colores de la misma bandera, azul y rojo, con una mayoría blanca más bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver de la identidad de cada país a través del fútbol? A través de una camiseta. Vamos a ver la que sigue, por favor. Era de portero, la de campo. Ah, claro. Sí. Pero hay países que no juegan con sus colores. Por ejemplo, Bermudas, pueden ver que es un color rosa. ¿Dónde ven un rosa en la bandera? Resulta que en 2019 el gobierno de Bermudas quiso cambiar la imagen deportiva y en Bermudas hay una playa que tiene arena rosa, entonces decidieron jugar con eso. Además del azul marino que representa el mar. Argentina, ¿por qué pongo Argentina? Porque, ¿quién ha visto la camiseta de Uruguay? Celeste. Haría más sentido si la bandera de Uruguay fuera como la camiseta, si fuera conforme a las camisetas, la albiceleste sería para Los uruguayos. las uruguayos y los argentinos serían algo más azul. Pues no, esto tuvo que ver también con la historia del 1910-1920. Y Chipre, que juega con los colores de Grecia, los azules. De hecho, en Chipre, el himno nacional es el de Grecia, no tienen himno nacional, usan el de Grecia. Y en Chipre del Norte usan el himno de Turquía. La que sigue, por favor. Australia. ¿Qué sucede con... Ay, arriba. ¿Qué sucede con Australia y con Nueva Zelanda? Tendrán que usar un color azul marino, con rojo. ¿Qué sucede con Australia? En 1970-1980, el gobierno australiano también hizo un cambio de los colores deportivos. El dorado representa las riquezas minerales y el verde representa las riquezas naturales. Pues por eso
Por eso ellos usan los colores amarillo y verde para todo lo deportivo. Exactamente. Sí, tienen los mismos colores. Y Nueva Zelanda, lo que sucedió, lo siguiente que sucedió fue lo siguiente. Lo que sucedió fue lo siguiente. Para los maoríes, el campeón de cualquier competencia usaba una túnica negra, una capa negra, que era el mayor honor que podías aspirar. Cuando se afilia Nueva Zelanda a la FIFA en 1958, pidieron permiso para poder usar el color negro para sus camisetas. La FIFA les negó porque para ese momento era el color del árbitro. ¿Qué sucedió? Entonces dijeron, ¿sabes qué? Mejor usamos los blancos. Entonces, cada selección deportiva en Nueva Zelanda tiene un nombre. Los All Blacks en fútbol, los Tall Blacks en básquetbol, los Ice Blacks en hockey sobre hielo. Y por eso en Nueva Zelanda se les conoce como los All Whites. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son mis anécdotas? Porque sí tengo anécdotas con... Esta camiseta que pueden ver ahí es la camiseta de la selección de Cuba. En el concurso Intermodo Star, cuando ya había ganado, pero el año siguiente, me enteré que había una boy band cubana. Y les dieron la bienvenida y les dijeron, y ellos empezaron a platicar diciendo que se había ido muy mal en migración con la aduana en Cancún, pero que afortunadamente estaban bien. Y sí había historias de que no se portan muy bien en Cancún con los sudamericanos y con los caribeños. Entonces yo le dije, dame chance, al día siguiente les traigo una sorpresa. Y al día siguiente llegué con la camiseta de Cuba. Y se sorprendieron tanto y me dijeron, es que es imposible conseguir en La Habana, inclusive con eso. Me invitaron hasta la pizza, no me dejaron pagar, y todo por una camiseta. ¿Le regalaste tu playera? No, solamente me la llevé, me la puse. La que sigue, por favor. Este es el Mundial de Hockey sobre Hielo que hubo en 2019, que vino Nueva Zelanda, vino Corea del Norte, vino Israel, vino Georgia y vino Islandia. Y ahí estoy en ese partido, se me ocurrió, era un partido Nueva Zelanda contra Corea del Norte. Entonces, llegué al segundo tercio, en el segundo tercio estaban la gente de la Embajada de Corea del Norte. Entonces llevaba la camiseta de Corea del Norte. Entonces me tomé fotos ahí. Y el último tercio me fui con los de Nueva Zelanda con la camiseta de... Entonces ahí está, porque la única porra eran sus familiares. Y les dio mucho gusto porque tenían... Ahí pueden ver el jersey de hockey de Nueva Zelanda. Yo llevaba la de fútbol. Y sí, les dio mucho la atención que llevaba la de Nueva Zelanda. La que sigue, por favor. Esa es la camiseta de la selección de Bután. Esa en la naranja. ¿O sí, qué? es un país entre India y China que ahorita está un poco de moda, pero es estúpidamente caro para visitar. Si visitas, tienes que tener algo así como $250 por día para estar ahí. Pero eso ha permitido salvaguardar la integridad de Bután. Y entonces, ¿qué sucedió? Que en la COP13 de Cancún, uno de los delegados era de Bután. Entonces, estaba platicando y de repente me enteré que había uno de Bután. Lo llevé a una computadora donde estaba. Primero le enseñé que tenía el himno de Bután y luego me metí a mi Facebook y le enseñé que tenía la camiseta de Bután. Pues lo que hizo fue, desde mi perfil, se buscó a sí mismo, se mandó solicitud de amistad, la aceptó y en la noche me voy enterando que bajó esa foto y dijo, este es Sebastián, nos acabamos de conocer ahí, resulta que es fan de Bután desde el 2015 que le ganó a Sri Lanka y que por eso clasificó. Y todo por una camiseta de fútbol. Y luego cuando se llama Tunja. ¿Qué pasó? Eso te iba a preguntar, si no es mucha molestia, ¿qué idioma es? Ahorita vamos a eso. Me interesa. Y ya para terminar, me fui a ver en 2016 un partido México contra Guyana de rugby. Y no más porque era una manera de poner respeto, quise llevar la camiseta de la selección de Guyana de fútbol. Era el único con la camiseta de la selección de fútbol. Llego al final, los empiezo a saludar. Les dio mucho gusto a los de la selección de rugby. Hasta me preguntaron porque perdieron 30-3 ese partido, pero es porque hicieron algo en la segunda mitad. Porque imagínate, 3 de la tarde, altura de la Ciudad de México, no, se fundieron. Pero me preguntaron, les dimos vergüenza y no, para nada. La verdad fue
algo muy valiente. Y Guyana es una de las mejores de NORSEC, de la NAR, de la RAN, que es la Confederación de América del Norte de Rugby, es de las fuertes junto con Jamaica, junto con Trinidad y Tobago. Y ese partido lo gana México, pero todo por una camiseta me hice amigo de la selección de Bután, de Guyana. La que sigue, por favor. En 2019, bueno, en 2020, que fue la pandemia, hubo una final de la Copa Africana de Naciones, la primera final de un clásico, Al Ahly contra Zamalek. La rivalidad más fuerte de todo el continente africano y del mundo árabe. Pues se me ocurrió a mandarles un correo a los de la Embajada de Egipto diciéndoles así, sin la paja diplomática: oigan, ¿puedo caerle a ver el partido del Zamalek contra Al Ahly? Y me dijeron, sí, cállate. Entonces invité a unos amigos y ¿A la embajada? a la Embajada de Egipto. O sea, prácticamente lo vi en territorio egipcio. Y sí, pusieron, hasta estaba ahí, creo que era Bein Sport, la transmisión en árabe. Al embajador no le importaba el fútbol, pero al agregado cultural sí, él era hincha de Al Ahly y estaba muy contento porque ganó Al Ahly. Pero es que era una oportunidad en un millón porque era la rival más fuerte de África, del Medio Oriente, en una final de torneo continental. Claramente no me lo podía perder. Entonces por eso dije, oigan, ¿lo puedo creer? Y me dijeron, sí, sin problema. Y esta es en el Centro Cultural de India. No me acuerdo qué se celebraba en agosto, pero fui con la camiseta de India. Y ahí pueden ver a todas las chicas de esa comunidad con sus saris y yo en medio con la camiseta de la selección de India. No sé si tienen, ahora sí, no sé si tienen alguna pregunta desde la... Primero pasemos a las preguntas que tengan ahí primero las de ustedes. Yo, ¿qué idiomas? Ahora sí, ¿qué idiomas hablo? No puedo decir que los hablo, sino que me puedo comunicar a diferentes niveles. Pues B1 para arriba, unos 10. Por ejemplo, inglés, italiano, vasco, esperanto, catalán, chino, ruso, portugués, francés y neerlandés. Y de A2 para abajo, otros 20. ¿Qué más te ha costado trabajo? Ruso por gramática, chino por vocabulario. Porque de chino es empezar desde cero. Y ruso, la verdad, me tocó una profesora que sí era un poco dura. Era de estar repitiendo hasta que lo dijeras bien, pero eso me permitió aprender muchísimo. ¿Y de los otros 20, cuáles son tus favoritos? Me gusta mucho el persa por la cultura que tiene. Persa es bastante lindo, suena muy dulce. Me gusta mucho, ¿cuál otro me ha gustado bastante? Uno que hace mucho tiempo le perdí la pista, el irlandés, me gustó muchísimo el gaélico irlandés. También algo que refleja mucho la cultura celta, me encantó. ¿Y el menos hablado? Menos hablado que tengo. Por ejemplo, el que alguna vez me ha tocado el Esperanto, y eso me ayudó bastante a tener, porque lo aprendí al mismo tiempo con el euskera y esa combinación de idioma difícil e idioma fácil me permitió perder el miedo a aprender un idioma. Más El dudas, euskera es... vasco. Ajá, pero no es tan complicado, es una raíz muy similar. No, ese es el catalán. El vasco es nada que ver con ¿Así es lo contrario? Ah. ¿Es más difícil? Sí. El esperanto es de región de Italia. No, eso lo creó un polaco llamado Ludwig Zamenhof, porque él vivía en Białystok, donde Polonia era parte del Imperio Ruso, pero era una mayoría, el poder comercial lo tenía la comunidad judía, que hablaban yiddish, el poderío militar lo tenían los alemanes, porque estaba Prusia, y tenía una mayoría polaca. Entonces, había broncas entre ellos por el idioma. Entonces, Ludwig Zamenhof dijo, a ver, tenemos que hacer un idioma que una es. Y empezó a crecer mucho, llegó a la Primera Guerra Mundial. Empezó a crecer mucho, Segunda Guerra Mundial. Hitler manda a campos de concentración esperantistas. En Estados Unidos decían que era un idioma que simpatizaba con el comunismo. En la Unión Soviética decían que era un idioma que simpatizaba con los espías. Entonces también Stalin mandó a encarcelar a muchos esperantistas. Y a raíz del crecimiento del Internet y también del Duolingo, ha crecido bastante. Si has tenido oportunidad de ir a algún mundial, No he podido. ¿qué puede recomendarle Televisa o al gobierno de la Ciudad de México o al gobierno federal, sabiendo que van a ser anfitriones de una Copa del Mundo?
en términos de diplomacia pública, en términos de diplomacia cultural, pensar en un gran programa expositivo Pues cultural? por ¿Qué ejemplo, recomendarías así acciones? esperarte sí hasta el sorteo para ver cuáles son las selecciones que tendrás y empezar a enfocarte en esos países, en las ciudades o los equipos que estarán jugando en en tu estadio. Y eso va para Guatemala, para Guadalajara y para Monterrey. Pero estaría bueno, Sebastián, que pensando en el Mundial 2026, ya que tengamos bien los equipos, ahorita tenemos un panorama muy borroso todavía de los 13 partidos, ¿no? De los Sí. contenidos. Cuando los tengamos, ¿qué te parece? Hacemos un programa aquí en la Ibero Sí, e invitamos a formar comunidades para esos países que se van a enfrentar en las ciudades. Y Sí, podemos y pod- invitar a colegas de Monterrey y de Guadalajara sí, y a también, ver qué podemos y hacer. también invitar a las mismas embajadas estaría perfecto. Ay, si necesitan ayuda, yo le entro. Entonces, Bienvenida. a ver, Yo, ¿qué duda tienes? yo te voy a preguntar, así como haces, bueno, de periodismo deportivo, hablamos mucho de fútbol Ujú. que de hombres, pero que fútbol femenil también haces. Ah, por tipo de supuesto, y de investigación. hecho, Eres igual de rocola de información. me gusta, por ejemplo, ¿por qué pasa que en Corea del Sur es más fuerte en hombres y Corea del Norte es más fuerte que en mujeres? ¿O por qué cómo es que el sureste de Asia ha pegado muy fuerte el fútbol, a diferencia de la varonil? Tienes a Vietnam, a Tailandia, a Filipinas que le ganan a Nueva Zelanda, Vietnam que la verdad hizo una muy buena Copa Asiática, Taiwán, ¿cómo fue que China Taipei clasificó al Mundial en 91 que fue disputado en China? También podemos hablar por qué el fútbol en Escandinavia, en especial la Damallsvenskan, en su momento fue una parada común para las jugadoras que estarían del sistema NCAA. ¿Por qué ahora, por ejemplo, por qué en África está mucho más fuerte Sudáfrica? ¿Por qué Marruecos le fue muy bien este año? Se volvió el primer país árabe en clasificar a un mundial. En tu TikTok hay también de fútbol femenino. Sí, me ha tocado hablar de por qué. Oye, es que acabo de ver la serie, la de Bienvenido al Wrexham. Ajá. No sé si ya la Es buena. viste. La historia del fútbol femenil en Wrexham me parece. Sí, sí, Es y una además, locura. lo que sucede en West Ham es que durante mucho tiempo los equipos galeses disputaban las competencias en Inglaterra. Y la única manera en clasificar a una competencia europea era por la Copa de Gales. Entonces, por ejemplo, el West Ham en su momento llegó a cuartos de final de una Recopa. Entonces, ¿qué podemos hablar también de la Copa del fútbol femenil? Pues porque ahorita hay un equipo, el Brann Kvinnor y no me acuerdo si es el Eiffel, a un equipo sueco que está en cuartos de final de la Champions femenil, que creo que es esta semana, los cuartos de final. Creo que ahorita estamos mejor en México en la femenil que Pero es que, a diferencia del fútbol varonil y la femenil, la CONCACAF es la segunda mejor confederación porque tienes Estados Unidos y Canadá, y eso indirectamente beneficia a México y a los Sí, otros que son países. las potencias. De hecho, la mayoría de las jugadoras mexicanas entrenaron, o sea, fueron a universidades gringas, allá se... Y justamente es lo que hace cosas como Filipinas. 15 jugadores de las 22 que fueron por la selección de Filipinas son filipino-gringas. Porque se localizaron mucho en Hawái, en Alaska y la costa oeste. La Mayra Pelayo. Exactamente. Y, por ejemplo, ¿por qué Puerto Rico está más fuerte en el fútbol femenil? Pues porque, como está todo libre asociado, es más fácil para ellas inscribirse al sistema de colegial de Estados Unidos. Ahora yo te quiero preguntar, una de cuántas playeras tienes y la otra es si es verdad que la FIFA tiene más asociados o no sé cómo se llama que la otra. Ah, sí, tengo 180 camisetas pero de selecciones. Tengo 3 de Toluca, pero bueno, eso es otra historia. Y es mi equipo favorito, pero bueno. Tienes más de selecciones, pues. Ajá, porque la verdad, lo padre de las camisetas de selecciones es que como son limpias, o la mayoría no tienen la Publicidad. te las puedes llevar a cualquier lugar que quedas bien. Y últimamente que ha habido una reivindicación de la prenda de Ese es un muy buen argumento. Es la primera vez que escucho ese argumento y me gusta. Y Porque como no tienen publicidad las camisetas. Y además como escojo diseño y además no, o sea, vamos, yo soy orgullosamente FIFA. Pero el típico FIFA es el que usa camisetas que del Real Madrid, del Barcelona, selección mexicana, América, Chile. Yo como voy un paso más allá, miren las camisetas que llevo, pues dicen, oye, ¿qué país es? Ah, pues este.
ya les cuento un poco la historia y que es un poco mejor porque no es el típico FIFA de, es solamente esa Oye, camiseta. ¿ya has encontrado a alguien más que tenga camisetas como tú? Sí, sí, sí hay. De Bután y de... Sí, sí, créeme que sí hay. Entonces, ahora de la FIFA sí es cierto que hay, sí, de hecho, en la FIFA son 211 miembros por 193, 196 que tiene la ONU. Porque, por ejemplo, tienes, sucede que en la FIFA tienes, en lugar de ser Reino Unido, tienes 4 miembros: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, porque son los 4 miembros de la IFAB, que vela por el reglamento del fútbol. Eso es una. Luego, la otra, algunos territorios que tienen Inglaterra y Francia sí son miembros de la FIFA. Por ejemplo, Polinesia Francesa, que se conoce como Tahití, es miembro de la FIFA. Tahití es potencia en el fútbol de playa y ha sido subcampeón 2 veces del Mundial de Fútbol Playa. Y es la primera selección que que llega a un top 10 de cualquier ranking de la FIFA. También tienes, por ejemplo, en el Caribe, eso es mucho más común: Islas Vírgenes de Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Anguila, Montserrat, y así no las podemos ir campechaneando. Somos campeones en fútbol de enanismo. México. Se O supone sea, que, el último mundial lo ganó México. no, si no más lejos, en la Jóvenes World Cup, México le ha ido bastante bien. Otra cosa, Ajá. tengo fútbol, entonces me tengo que ir, Sí. pero una pregunta, ¿dónde te podemos contactar? Bueno, en TikTok me pueden contactar como Balón. También estoy en X como @alarcebas. Estoy en Instagram como Alarcón Sebastián y Geobalón 2023. En TikTok sí ya lo encontramos. Sí, les voy a usar mi contenido. Sí, es que ahorita estoy trabajando, soy periodista deportiva. ¿En dónde estás? MBS Deportes. Genial. Sí, que está Faitelson y así, está muy padre. Entonces, si algún día Sí, quieres venir pues, a platicar, está pues bien. claro, y además Sí. para que está la Copa, la Eurocopa, la Copa América, Copa de Naciones de Oceanía, que también en junio, también vienen los Juegos Olímpicos, yo entro. Ahorita como estoy en una transmisión, no les paso mi número hasta que acabe. Me lo pasan ahí, Sí. les digo. Sí, pues suerte es práctica de fútbol, los partidos. Tengo partido. Dale, suerte. Gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta, comentario? Pregunta del... Bueno, son dos. La Ajá. primera sencilla, ¿dónde consigues tus talleres? Suena muy interesante. La segunda más compleja. Ahorita que mencionaste Bein Sports, ¿crees que el monopolio que tiene Bein Sports con los derechos de transmisión en el mundo árabe, parte de Asia, perjudica un poco justo hasta las candidaturas de Arabia Saudita y demás? Pues fíjate que Bein Sports surge como Al Jazeera, y Al Jazeera es donde estuvo la primavera árabe. Entonces, pues Al Jazeera es básicamente el polo, es básicamente Televisa del Medio Oriente. Y sí, no, pero yo creo que a nivel regional sí, pero a nivel de FIFA no afecta tanto, porque sí. De hecho, es más importante y por eso se lo apelan muchísimo otras compañías los derechos de transmisión. Y eso ha sido una bronca desde el principio. Aquí, si no es más lejos, en Inglaterra tienes a Sky Sports contra, no recuerdo cuál otro es. Sky y Paramount. Está también CBS, NBC y ABC en Estados Unidos. Tienes torneos y competiciones en Argentina. ¿Cuál era la primera pregunta? Lo de las camisetas. Mira, hay 5 niveles de dificultad de camisetas. Las puedes conseguir en cualquier tienda, esas son las más comunes. Luego están las que puedes conseguir en tiendas, pero en puntos específicos, en meses específicos. Llámese Eurocopa, Copa América, Mundial. Luego están las de Mercado Libre, luego están las de eBay y luego están las que tienes que negociar con la federación directamente. ¿Dudas que haya en redes sociales? Solo hay una aquí en Zoom que dice, ¿qué pasa con el Club Deportivo Palestino de Chile? El Club Palestino de Chile es que en Chile sucede que hay equipos de colonias. Está la Unión Española, que es de origen español, el Audax Italiano, que es de la comunidad italiana. ¿En primera? En primera. Y el palestino, porque quedando Estados Unidos, la comunidad palestina es la más grande de todo el continente americano. Entonces ellos tienen su equipo y ellos han usado la imagen de la identidad palestina en sus uniformes. Una vez donde el número 1 fue reemplazado por un mapa de Israel para reivindicar los territorios.
Y otra cosa curiosa, que muchos jugadores que han pasado por el Palestino, como tienen origen palestino, han jugado para la selección de allá, Palestina. Sí hay jugadores chilenos que han disputado con la selección de Palestina. Tenemos otra que es, ¿qué libro nos puedes recomendar sobre deportes y geopolítica? Uf, eso es una muy buena. Pues, por ejemplo, hay un autor español que se llama Tony Padilla. Ese es, creo que el historiador en el estadio, si no recuerdo, si mal no recuerdo, ese es el título. Esa es una muy buena. ¿Cómo se llama? El historiador en el estadio, de Tony Padilla. ¿Qué año es, recuerdas? Creo que es 2017, 2018, pero eso se puede encontrar. Tony Padilla es también uno de mis modelos a cómo ¿Es académico o es periodista? periodista, pero él tenía, se llamaba Marcador Internacional donde estaba, y él cada viernes subía la historia de una rivalidad de, eso sí, muy eurocentrista, sí, pero de tercera división de Italia, el derby de Gales, el derby de Finlandia. Entonces te contaba toda la historia y muy bien escrito. Un gran autor también es Ricardo López, sí, que él tiene un maravilloso libro del fútbol italiano. Lo queremos presentar, quiero invitar a Ricardo a ver si lo presentamos, te invitamos. Sí. Al fútbol al sol y sombra de Eduardo Galeano, por supuesto, eso es infaltable. ¿Más dudas? Sí, yo tengo otra duda. ¿Nunca te han ofrecido ser comentarista? Mira, yo no soy bueno para narrar, no soy, evidentemente yo no relato, pero sí me gustaría comentar por ejemplo, yo sería más feliz si me pones un partido de la Nation League de la UEFA de la División C. Yo sería más feliz porque sería el que me tocaría hablar una selección, me tocaría hablar de la historia de cierta liga, eso me encantaría. Y no me han ofrecido, pero me encantaría. No sé, medio tiempo ha tomado un derrotero que no me gusta tanto, pero por ejemplo, TUDN, que ahora que viene la Eurocopa, Copa América, sería, ¿por qué no pensar ahí? ¿No hay más dudas? La última ya para cerrarlo Ajá. así. ¿Cuál es la mejor selección de la CONIF? De la CONIFA, en esos momentos, por ejemplo, está Abjasia, está el campeón más reciente es Zakarpatalia, que es la minoría húngara en Ucrania. Está también el Tíbet, está Iraquí, el Kurdistán iraquí, es también una muy fuerte. Próximamente Yucatán. Esperemos. Pero bueno, esas son las selecciones más fuertes. Bueno, pues, estimado Sebastián, pues muchas gracias por haber participado el día de hoy, por haber recibido aquí tu visita, por tu generosidad. Aquí a nombre del área de posgrados del Departamento de Comunicación te agradecemos tu visita. Estaremos en contacto para otras actividades y Claro. bueno, pues les enviamos un cordial saludo a las personas que se conectaron por Facebook, a quienes se conectaron por Zoom. Les queremos hacer una invitación. Este jueves vamos a tener esta conferencia sobre el poder de las grandes estrellas, hablando de los casos de Messi, Cristiano, LeBron y Mbappé. Se van a conectar desde Miami los periodistas de Unánimo Deportes para esta charla. Será por Zoom de 3 a 4 de la tarde este jueves. Los invitamos. Para poder acceder a la liga tienen que mandarnos un correo a los dos correos que están aquí en pantalla, que es mi correo de samuel.martinez@ibero.mx y el correo de Pablo Soto, que cambia un poquito, pero ahí lo tienen. Y bueno, pues te agradecemos mucho. Si quieres hacer unas palabras de despedida y dándole las gracias a Irex, que nos ayudó para tu invitación, y a Pablo. Sí, la verdad es que también tengo que hacer un reconocimiento al MVP, a Irex Será, sin él no habría sido posible la realización de esta conferencia. Pablo Soto, ni se diga. Obviamente, Samuel, estoy muy agradecido contigo. Hemos estado en contacto desde hace 1 año, 2 años, y la verdad he recibido mucho apoyo siempre de tu parte. Y pues yo estoy muy contento, la verdad es que los invito a que se acerquen al fútbol, no tanto desde la parte pasional, que es buena, pero hay una parte muy apasionante que es la de por qué sucede esto, a que tengan esa, ¿cómo decirlo?, esa curiosidad de ir más allá, que no se queden solamente con CACAF, con CONMEBOL y con UEFA, busquen más, porque hay historias, porque si el balón redondo, el mundo también, el fútbol que se juega en el Civitas Metropolitano en Madrid, ¿quién es el mismo
tiene el mismo valor que el balón que rueda en la Deportiva 7 del IMSS, que el balón que rueda en en el desierto del Sahara. No, Totalmente de acuerdo. entonces, no, yo opino que le den una oportunidad, que le des una oportunidad a ese fútbol que vale la pena conocer. Perfecto, pues muchas gracias, un saludo y buenas tardes a todos.